pensando en estas dificultades, pensando en las dificultades de tantos hermanos, es verdad, hace muy poco insistíamos en esto, en las dificultades que la vida trae, pues venía a mi mente un pasaje, me parece muy ilustrativo del Antiguo Testamento, y lo vamos a leer en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6. Mientras buscáis, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8, pues deciros también que, en fin, para lo bueno y para lo malo, para lo alegre y lo no tan alegre, no dir muchas vueltas, responsable último, un servidor. Así que aquí estamos para responder, para servir y enteramente, siempre, para todo, a vuestra disposición. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Es este lenguaje antiguo, pero es fácil de seguir. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, Eliseo, envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Y entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó, y llamando a sus siervos les dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Y entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí, él está en Dotán. Y entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Y entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y después le dijo Eliseo a los sirios: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaban a Samaria dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré? Y dijo: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Y se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Hay que dar un vistazo a esto, porque así leído no siempre es fácil quedarse con la idea, pero qué interesante, ¿eh? Siria estaba en guerra con Israel, básicamente el reino del norte, por eso incluye Samaria. Y el rey de Siria se dio cuenta que cada vez que en secreto preparaba algún plan contra el rey de Israel, de alguna forma el rey de Israel se enteraba y se movía en consecuencia. Y dice el texto que una y otra vez hizo sus planes, pero el rey de Israel los sabía con antelación y no había forma de sorprenderle. Así que dijo: esto solo puede ser porque tenemos un traidor aquí dentro que va con el chivatazo, un contraespía, que va con el chivatazo a los de Israel. Y sus consejeros le dijeron: no es esto, realmente no es esto. Lo que pasa es que en Israel hay un profeta, se llama Eliseo, y de alguna manera
pues Dios le indica con antelación lo que tú estás preparando, él se lo dice al rey de Israel y así pues no hay manera. Así que el rey de Siria dijo, pues hay que hacerse con este hombre. Y según dice el versículo 14, preparó un gran ejército con caballos y carros y fueron a la ciudad donde estaba Eliseo. Llegaron de noche, plantaron el sitio y por la mañana el criado, el sirviente del profeta, que tenía un sirviente, pues se levantó primero y se encontró con que alrededor de la ciudad estaba todo aquel despliegue de soldados y de ejército para apresar a su señor. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Y aquí es donde empieza esto tan interesante. Porque el sirviente de Eliseo veía el ejército, los carros, los caballos, el peligro, la amenaza, la dificultad, y se espantó. Pero Eliseo vio algo más. Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse interesante, porque Eliseo vio algo que en realidad no se podía ver. Eliseo vio una realidad, porque era real, invisible a los ojos, pero era real. No era una imaginación, era algo real. Y lo que vio fue a Dios, todopoderoso, suficiente para defenderles a través de un ejército infinitamente mayor que el que les amenazaba. No tengas miedo, le dijo a su sirviente. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo. Yo creo que como a todos vosotros las noticias de estampidas, de gente, donde muchos... Las noticias, ¿vale? No las imágenes. Yo las imágenes no las quiero ver. Eso, ahora vivimos en un tiempo en que no nos satisface saber las cosas, especialmente las duras. Queremos verlas. Alguien lo ha llamado la pornografía de la muerte. No queremos saber que un hombre se ha caído de una terraza, queremos ver las imágenes. Nunca he entendido ese placer morboso. Pero bueno, no sé a qué venía eso. No estar muy atentos, porque vosotros tampoco. Es igual. Sí, las estampidas, yo sé que venía por algo. La gente que muere en las estampidas, la gran mayoría ni muere por el fuego, ni por disparos, los mata el miedo, los mata el pánico. Cuando una muchedumbre entra en pánico, pierden el control. Hacen cualquier cosa, pasan por encima de sus semejantes, aplastan lo que sea. No hay nada peor para la salud de un individuo, de una familia, de una iglesia, de una nación, que el pánico. El sirviente de Eliseo entró en pánico, pero Eliseo fue capaz de ver más de lo que su sirviente veía con los ojos, y encontró serenidad. No tengas miedo, le dice, versículo 16, no tengas miedo. La expresión original en hebreo, que yo no conozco, pero para eso están los libros, esa expresión se repite en el Antiguo Testamento 40 veces. La primera se la dirige Dios a Abraham en medio de todo ese recorrido, de ese peregrinaje hacia la tierra prometida, donde le pasó absolutamente de todo. Y hay un momento determinado que le dice a Abraham, no tengas miedo. Y ahora dice, no, es que además de todo lo que me está pasando, es que mira, es que no tengo hijos, no tengo descendencia. Menudo lío.
no tengas miedo. Y a partir de ahí, todo el Antiguo Testamento está repleto de esta misma expresión. No tengas miedo. Al principio de este segundo libro de Reyes, Dios se lo dice a Elías. Un poquito después se lo dice también al rey Ezequías. Dicen los estudiosos, es la misma expresión hebrea que después traducida al griego en el idioma del Nuevo Testamento, es la misma expresión que Dios le dedica a José. Cuando sabe que María, la mujer con la que aún no se ha casado, está embarazada y se le viene el mundo encima y no sabe qué va a hacer ni cómo enfrentar semejante trago. Entonces Dios le dedica esta misma expresión. José, no tengas miedo. Y esto es lo que Eliseo traslada a su sirviente. Y en efecto, tal como habéis visto, pues Dios libró a Eliseo y libró a su siervo. Y además en una manera creciente conforme avanza el Antiguo Testamento, que es una manera no violenta. Aquí no muere nadie, aquí no se destruye al ejército enemigo, aquí no viene un ángel exterminador para arrasar con... Todo lo contrario, les dan de comer y de beber y los mandan a su tierra. La figura del siervo de Eliseo es muy sugerente. Fijaos, este hombre creía en Dios, evidentemente, y servía a un profeta de Dios, y había visto milagros de Dios. Si leéis los capítulos anteriores, narraciones, yo espero que todavía se las sigáis enseñando a vuestros hijos, no esperar que todo lo hagan en buscadores, porque son historias realmente preciosas. Y este siervo de Eliseo había sido testigo presencial de todas ellas. ¿Recordáis la historia aquella de la viuda que no tenía aceite ni alimento? Y milagrosamente Dios fue reponiendo de aceite tantas vasijas como ella trajo. Capítulo 4 de este libro. O el hijo que nació a aquella mujer sulamita, cuyo marido era anciano y ya no podía tener descendencia. El mismo hijo que pocos años después se enfermó repentinamente y murió, y Eliseo le volvió a la vida. Y en el capítulo 5 habla de milagros que también sucedieron entre diferentes profetas y sobre todo, quizá la historia más conocida, la sanidad de la lepra de Naamán, el general del ejército sirio, a quien Dios sanó de aquella lepra, ¿no? Todo esto que Dios hizo a través de Eliseo, todo esto lo había visto también este sirviente que acompañaba a Eliseo. Y sin embargo, seguía sin ver más allá de lo que sus ojos físicos le dejaban ver. Y cuando llega aquel ejército rodeando la ciudad, se viene abajo, no sabe qué hacer y se espanta. A mí me resulta familiar. Yo explicar lo que este hombre debía pensar y debía sentir me resulta muy fácil. Pienso en mí y sale redondo. ¿Y qué pasa contigo? Cuando llegan las dificultades, cuando llegan los peligros, cuando la vida se pone cuesta arriba y a veces se pone muy empinada, ¿qué haces? ¿Qué sientes? Miedo, pánico, impotencia. ¿Y qué es lo que ves? Cuando llegan esas situaciones en tu vida, ¿qué es lo que ves? Pues efectivamente, claro, la dificultad, el problema, en eso somos todos muy proféticos, porque vemos, en un instante somos capaces de ver absolutamente todo lo malo que puede pasar, todo cómo se puede estropear. En esto, en fin, yo supongo que más de uno somos muy creativos. Todo lo que se puede torcer, todo lo que puede salir mal, todas las catástrofes que se pueden imaginar, todo eso lo vemos en un segundo.
nada más. No podemos ver nada más. El Señor nos invita en el Antiguo y en el Nuevo Testamento a mirar siempre más allá de lo visible, a ser capaces de percibir más allá de lo material, más allá de lo tangible y sobre todo, mirando a Dios, descubrir expectativas positivas, buenas, de bendición, más allá también de lo que ni siquiera podríamos imaginar. En algún momento el profeta Jeremías, en medio de todo el desbarajuste de su vida, Dios mío, en términos humanos, qué desastre de ministerio. Advirtiendo, no le hizo caso a nadie. Y al final, al cautiverio. Y él perseguido, y luego apresado, y después amenazado, y más tarde huyendo a Egipto. Y en medio de todo aquello, de lo que él mismo padecía, de las dificultades de Israel, se levanta, no sabemos a cuenta de qué. ¿Qué sentiría? ¿Qué pasó? ¿Qué visitación tuvo de Dios? De pronto se levanta, capítulo 20 de Jeremías, y dice, el Señor está conmigo. Y añade, está conmigo como poderoso gigante. Ahí estamos. Nosotros no podemos negar las dificultades. Es ridículo. Nos golpean de mil maneras, de jovencitos, de más mayores, en cualquier edad, en cualquier condición, en fin, en cualquier momento. Y eso será, pues de vez en cuando, forma parte de la vida. Y también como iglesia. A veces acertamos, somos capaces de escuchar al Señor y acertamos. Y otras veces somos demasiado torpes y erramos. Y tenemos que enfrentar las cosas. Y desde luego como iglesia lo haremos siempre, buscando del Señor. Pero en medio de toda esa dinámica, lo que una y otra vez el Señor Jesucristo advierte a su pueblo y exhorta y nos alienta y nos llama, es a ser capaces de ver más de simplemente el desastre, la prueba o la amenaza de dificultad que tenemos por delante. Dice el Señor, el Evangelio de Juan, capítulo 10, que le pertenecemos, ¿no? Que estamos en su mano, y dice, y nadie les arrebatará de mi mano. Y dice más, y además están en las manos de mi Padre, y nadie les arrebatará de la mano de mi Padre. Las promesas de Dios son fieles, son verdaderas, sustentan nuestra vida y nos permiten ver espiritualmente, claro, más allá de lo que simplemente lo que está delante de nosotros significa. Claro que hay ejércitos alrededor y dificultades y pruebas. Las hay en tu vida, si no las hay hoy, bueno, vendrán. No es una profecía de mal agüero, forma parte de la vida. Pero somos animados por el Señor a ver las cosas y enfrentarlas a pecho descubierto, pero ver más, verle a Él. Y junto con Él, todo ese ejército de bendición, de gracia y de poder que hay en el Señor. Por cierto, a veces la dificultad que tenemos, yo es que ya leo las promesas, pero es que me cuesta creerlas, ¿no? Y pensamos que la clave está eso, en las promesas, y creer las promesas, y a veces se convierten como en una especie de mantra que repetimos y repetimos a ver si eso nos consuela, pero la clave no son las promesas, la clave es el autor de esas promesas. La clave está en poner nuestra confianza no en una promesa, sino en aquel que la da. Y para eso hay que conocerle mejor. Esa es la clave.
muchas de nuestras Biblias al final hay una relación de promesas, ¿no? Una especie de recetario que está muy bien, ¿vale? Está muy bien y yo también lo he usado y todas esas cosas. Y entonces una página dice, cuando estés triste, cuando te sientas solo, cuando te ha dejado el novio, cuando no sé qué, y entonces unos versículos al lado, entonces uno lo lee y es verdad, pero esto no es mágico, esto no funciona así. En realidad, la confianza a desarrollar no está en las promesas de Dios, sino en el Dios que hace las promesas. Al final es la confianza en una persona lo que produce confianza en lo que esa persona dice. Esa es la cosa. Todos tenemos cuadritos en las paredes con versículos y promesas y todo eso. Pero no basta con tenerlo delante, no basta con repetirlo. Hay que conocer mejor a este que nos deja las promesas. A Dios que promete. A Dios cuya palabra es digna de crédito, porque aprendemos a conocerle. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, encontramos promesas tremendas acerca del fruto que cabe esperar de la oración. Marcos capítulo 11, versículo 22, de estas que nos desbordan, porque dice que podemos pedir sin medida, que podemos esperar en Dios sin límite alguno. Pero antes, esto es lo que yo quiero mencionar, antes de eso, Marcos 11, 22, el Señor Jesús dice, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. No es solo cuestión de las cosas que se dicen, es cuestión de desarrollar un conocimiento, una experiencia personal e íntima con aquel que nos deja estas promesas. Eso es lo que sustentará nuestra fe. Y eso es lo que abre nuestros ojos en medio de las dificultades, para ver estas dificultades, pero para ver también la provisión de Dios en medio de las dificultades. Creer en Dios es acercarse a Dios, es abrirle el alma a Dios, es intimar con Dios. Es despojarse delante de Dios de todos los aparatajes que rodean nuestra vida y conocerle y descubrir que es digno de nuestra confianza. Y en la medida que confiamos en quién es Él, es mucho más fácil aferrarnos a sus promesas y confiar en las cosas que Él dice. Moisés, dice el libro de los Hebreos, que se mantuvo firme en medio de las dificultades porque se sostuvo como viendo al invisible. Y en la medida que la relación con Dios se hace más personal y más íntima, todas las palabras y las promesas de Dios, que son verdades objetivas, que son ciertas, que lo son siempre, pero en esa medida de cercanía, esas palabras y esas promesas se hacen verdad y se hacen vida y se hacen poder. Y con toda sencillez somos capaces, como Eliseo, de ver lo que los ojos físicos no dejan ver. Ver lo que materialmente no se percibe. Y como tantos y tantos hombres y mujeres de los que narra la Escritura, mantenernos de pie. ¿Recordáis? Hace un par de semanas leíamos en Efesios capítulo 6. Resistir el día malo. Y habiendo pasado el día malo, estar firmes. La fe, dice Hebreos, es la convicción de lo que no se ve.
Esa era la fe de Eliseo. A diferencia de su siervo, que también creía en Dios. Pero aquel siervo solo podía ver y procesar lo que sus ojos físicos le dejaban ver. Eliseo veía más, veía mejor. La fe abre los ojos del espíritu y la intimidad con Dios nos da confianza en sus promesas y nos permite traer nuestra vida y nuestras circunstancias delante de Dios, no como una simple relación de lamentos y necesidades, sino en la firme convicción. Sí, como Eliseo decía, hay más de nuestro lado que en contra. Hay más que nos defienden que no que nos asaltan. Y esa confianza nace del trato cercano con Dios, que es amor, que es nuestro Padre. Jesús dice a sus discípulos, vamos a ver, pues si vosotros sois como sois, y si vuestro hijo pide, perdéis la vida por atenderle, pero ¿no va a hacer algo más así vuestro Padre? ¿No entendéis? Abrid los ojos no para negar la realidad ahí amenazante, pero abridlos bien para ver también esta otra parte de la realidad, que es más hermosa, que es más poderosa, que es más sólida. El apóstol Pablo se lo dirá escribiendo a los romanos, y el que no nos negó ni su propio hijo, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no va a responder con nosotros? ¿Cómo no va a salir en nuestro favor? ¿Cómo no va a abrir camino? ¿Cómo nos va a dejar ahí estrellados al fondo de un muro que no hay forma de... Pero ¿cómo va a permitir eso Dios? Eliseo, que había experimentado la realidad de Dios y el poder de Dios tantas veces, era capaz de ver lo que otros no podían ver, pero eso no es prodigio. En realidad es el fruto natural de la fe cuando está alimentada de la cercanía de Dios. ¿Dónde está Jehová? ¿Recordáis esa expresión? ¿Dónde está el Dios de Elías? Dice al principio de este libro. ¿Dónde está el Dios de Elías? Ese que hacía milagros y prodigios. El Dios de Elías está allá donde se levanta un Eliseo capaz de confiar en Dios. Ahí está. No está lejos. Donde un hombre y una mujer es capaz de afirmarse en Dios, en la fidelidad, en el corazón tierno de Dios, y afirma ahí, atornilla ahí su seguridad, de manera que después cada palabra y cada promesa que de este Dios viene es digna de ser creída y da sustento a su vida. Si podemos cuidar y alimentar esa intimidad y esa relación, el miedo se esfuma. Donde la realidad, la convicción de la compañía cercana del Dios de toda misericordia, donde eso cala, el miedo desaparece. Se enfrentan las cosas. Se sufre a veces, pero no se paraliza nada y va adelante, porque hay más con nosotros que con ellos. El apóstol Juan lo dirá siglos después, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por eso confiamos, no en una otra promesa de Dios, sino en el Dios que hace todas las promesas. Hermano, fortalécete en eso. Señor os bendiga.